Mira, le va para arriba otra vez. Saludos amigos y amigas de la República Dominicana que a esta hora por este canal y una red de cable a nivel nacional tienen en sintonía su programa Realidad TV. La realidad como es, solo aquí en Realidad TV. Yo soy Tomás Suriel Pérez y le invito a compartir una hora de comentarios y análisis de los principales acontecimientos ocurridos aquí en la República Dominicana y por supuesto en el resto del mundo. Hoy, como siempre, acompañado del buen amigo Adán Boden y García. Dígame usted, señor. Agárrese un puñetazo ahí. Ahí está. Placer saludarle, amigos televidentes. Oye, a las 6:40 y tanto, cuando venía para acá. De la tarde usted está hablando. Sí, el sol estaba con su buena. Sí. Sinceramente, estaba brillando como él solo sabe. Bueno, usted que habla del sol, pero antes de hablar del sol, porque vamos a hablar de la tierra. Así es. Mire, vamos a dar nuestro pésame por el fallecimiento en el día de ayer, miércoles, del doctor Erasmo Vázquez, prominente médico de la República Dominicana, que murió afectado del COVID, lamentablemente. Y digo lamentablemente porque él había colgado un video en estos tiempos de pandemia orientando a la población acerca del COVID. Y él era de los médicos partidarios del uso de la ivermectina y recomendaba eso y daba una serie de orientaciones. Y qué cosa de la vida fallecer precisamente de ese mortal virus que se ha llevado, ¿no? Muchas vidas de mucha gente y de personalidades destacadas en República Dominicana y en otra parte del mundo. Y falleció el doctor Vázquez, pero falleció un músico prominente también de República Dominicana, que fue director de la Orquesta Nacional, creo que apellido de Win. Es decir, Lavandier, de Win Lavandier. De manera que se enluta la medicina y el arte del país con la muerte de Erasmo Vázquez, que fue un dirigente, además de un médico prominente, un distinguido de la ciudad de La Vega, un miembro distinguido de la ciudad de La Vega, reconocido por el ayuntamiento como hijo distinguido. Además de eso, fue un político de primera, fue fundador del Frente Estudiantil Flavio Suero, fue dirigente del Movimiento Popular Dominicano, fue dirigente del Partido de la Liberación Dominicana y terminó su vida afiliado al Partido Fuerza del Pueblo, al lado de Leonel Fernández. No hacía meses que se había juramentado en esa entidad política y que había pronunciado un discurso ponderando las condiciones de estadista e intelectuales del doctor Leonel Fernández. Él fue ministro de salud en el primer gobierno del doctor Fernández, lo recordamos. Sí, correcto. Mira, el doctor Erasmo Vázquez, así como tú planteas, fue el primer ministro de salud de los gobiernos encabezados por el doctor Leonel Fernández, el primero. Como tú planteas, no era un médico de hacer solamente rutinas, era para nosotros, era un científico, era un catedrático universitario, era una persona pensante. Y yo recuerdo que en ese primer gobierno, una cuestión que me chocó precisamente ayer, lo recordaba con mi esposa,
cuando él tomó posesión, en aquel entonces, como ministro, el equipo de enfermería de ese partido fue a llevarle la propuesta de quién debía dirigir el área de enfermería a nivel nacional. Y yo estaba en esa comisión, fuimos, tempranito nos recibió, temprano en la mañana. Todavía Madrugador. se veía como oscuridad todavía de la mañana temprana. Y recuerdo que la comitiva estaba compuesta por varias compañeras de enfermería. Y cuando él nos recibió en su despacho, lo primero que sacó de su gaveta fue una carta designándome a mí como jefe de enfermería. y precisamente íbamos a presentarle a una compañera que era la que habíamos acordado en el equipo que fuera la que dirigiera ese departamento. Y él me dijo, pero yo pensaba que eras tú. Le dije, no, el equipo decidió que era la compañera. Y se resolvió definitivamente en que, lógicamente, le dimos las explicaciones del por qué debía ser esa compañera a nivel bien ponderado. Y lo entendió. Y prácticamente nosotros teníamos una relación muy amistosa precisamente, y esa es una de las razones por las cuales ayer, cuando supimos de ese lamentable fallecimiento, comentaba con mi esposa lo que nos produjo internamente esa situación. Te digo que Tomás no era una persona común. Él tenía el don de, cuando conversaba con las demás personas, ese don como de que tú le sentías esa calidad humana cuando se dirigía. Ahora tenía principios, era muy rígido con eso. Lamentable, muy lamentable como tú planteas. Sí, él hombre, era uno porque de los que... él era, bueno, no solamente un médico, ya era uno no científico, era un Sí, académico correctísimo. de la medicina y estaba haciendo aportes en sí, esa área de la correcto. medicina, aportes científicos. Sí, Oye, sí. es lamentable esa Él pérdida. incluso fue representante de nuestro país a nivel internacional en el área de la salud. Claro, claro. Y por eso es lamentable que falleciera. Bueno, y mira, nos deja ese hondo pesar. bueno, a sus familiares, bueno, ¿qué podemos decirle, no? Sí. ¿Qué podemos decirle? Nuestras más sentidas Conformidad condolencias. y seguir su ejemplo, ¿verdad? Así es. Yo compartí con un hermano de él que vivía en el barrio donde yo me crié, ya falleció también, y compartíamos mucho y él me hablaba mucho de su hermano, Erasmo Vázquez, ¿no? Mira, hoy se celebra en el mundo el Día de la Tierra. ¿Tú estás oyendo? El día de nuestro planeta. El Día del Planeta Tierra. Día Mundial de la Tierra. Que muchos no la viven, pero no la cuidan. ¿Cuán agresivos Somos, somos en sentido general, somos agresivos con nuestro gran hogar. con el gran planeta Tierra? Mira, Sí. y precisamente hoy se está llevando a cabo una cumbre mundial, sobre el problema del ambiente. Y esa cumbre mundial tiene como objetivo, ahora con la entrada nuevamente de Estados Unidos, que se había retirado del Acuerdo de París, esa cumbre mundial tiene como objetivo reimpulsar el frente mundial, la reconstrucción del frente universal contra el cambio climático, en el que están involucradas todas las potencias Económicas. económicas, que son las responsables principales Correcto. del daño que se le ha ocasionado al planeta Tierra. Mira, el representante de Estados Unidos ante el cambio climático es Kerry, un ex senador,
que lo designó Joe Biden. Y este señor ya llegó a un acuerdo con China. China y Estados Unidos son los principales emisores de dióxido de carbono que produce los daños a la Tierra. Y llegaron a un acuerdo de reducir, ambos países comprometerse a reducir el dióxido de carbono que le está haciendo tanto daño al planeta Tierra. Entonces, toda esa chimenea, Tomás, todas esas chimeneas industriales principalmente, y en la chimenea está de lo mismo, como le llaman el muffler, de los vehículos, hay que buscar la vuelta a cómo ese hollín que está produciéndose sea reducido al máximo, y no solamente reducido, sino que tengan el control que debe tener cada chimenea para la emisión de estos gases, que son los que están produciendo el daño allá arriba, en lo que sería la capa de ozono, que es la que nos protege. Bueno. Y esos países industrializados son los que están produciendo este daño porque al no prever el que sus chimeneas, o en este caso también los vehículos, no sigan haciendo las emisiones que están dañando la capa de ozono. Entonces, es probable que ahora se pueda reencauzar, acelerar esa meta que se dio hace unos cuantos años atrás para evitar, reducir estas emisiones que están haciendo el daño climático. Entonces, si eso no se hace urgentemente, óyeme Tomás, esas gruesas capas de hielo que hay en los polos del planeta se están derritiendo, y en la medida que se van derritiendo, entonces también van causando a la vez los daños, no en las costas, no en todo el planeta, están produciendo el daño con ese deshielo, y a la vez están permeando la capa vegetal que tiene todo nuestro planeta. Y al permear la capa vegetal, entonces lo que se está produciendo es que nos estamos quedando sin territorio para cultivar, sin bosques. Incluso hay lugares en que la tala de árboles es de una manera tan indiscriminada que la capacidad de bosque que tenemos está siendo reducida de una manera drástica. No solamente es por incendios que se producen, es por estas talas de árboles que se están produciendo de una manera sin control. Yo no sé si el señor director tiene un video que le mandé que produjo Medio Ambiente, el Ministerio de Medio Ambiente. Muy bonito el video para recordar el día de hoy. Vamos a ver si el señor director nos lo pone en Q, señor. Bueno, decíamos que los países grandes son los principales responsables, ¿verdad?, del daño que se le está haciendo al medio ambiente. Son responsables porque son los que se han embarcado en un proceso grande, un proceso industrial a escala planetaria, ¿verdad? Y es un proceso que no le importa la norma, lo que quieren es crecer, desarrollarse, ser potencia, ser superpotencia, y no le importa lo demás. Son los principales responsables, ¿verdad? Los grandes países capitalistas son los principales responsables porque son los que se han embarcado en ese desarrollo industrial. Sin prever un capitalismo salvaje, como decía el Papa Juan Pablo II. Ahora, los países pequeños, como el nuestro,
como la República Dominicana, también tenemos responsabilidad. ¿Ustedes saben por qué? Porque en estos países no se toma ninguna medida de control para preservar el medio ambiente. Da pena nosotros ver ese río Sama de República Dominicana. Pena. Cómo dañan ese río. Cómo las industrias que están en el Gran Santo Domingo dañan ese río, lanzando químicos, por ejemplo, lanzando desperdicio de combustible ahí, estacionando embarcaciones que duran años ahí, chatarra. Y el conglomerado humano que está alrededor de la ribera del río Sama de ambos lados, tanto del lado occidental como del lado oriental. Entonces, da pena para usted, para un botón, da pena ver el río Sama. Pero donde también parte el alma es en nuestros mares, contaminados de basura. Plástico. Aquí, el Mar Caribe, acá rato hay que estar limpiándolo. Sí. Ahí en el malecón, contaminado. Hoy, cuando usted se va a nuestra cuenca hidrográfica, los ríos, cómo le traen la arena. Yo estaba viendo un reportaje por televisión de unos camiones, pero son unos camiones de esos que tienen 8 ruedas atrás, de que supuestamente, clandestinamente, oye bien, esos camiones que clandestinamente, trayendo arena en el río, en un río de Cotuí, que es el Yuna, que pasa por ahí. Una máquina tan grande clandestina. Sí, clandestinamente, que no se supuestamente. Ve, que no se ve. Óigame. Una máquina. Óigame, así no. Entonces, un país que no toma medidas para preservar sus recursos naturales no tiene derecho a ser un país, no lo tiene. Y aquí las autoridades de todos los gobiernos han sido manos flojas en esa línea, manos flojas. Mira, Tomás, yo recuerdo cuando llegó el primer gobierno del doctor Leonel Fernández, que aquí se habló de Quisqueya Verde, y todas las instituciones públicas, las privadas, todo el conglomerado organizado del país participaba en jornadas periódicas, mes tras mes, reforestando en todas los lugares que necesitan ser cubiertos por una capa boscosa. Pero eso como que se fue No, porque son operativos, eso se hace en un tiempo. Y no se ha seguido. Y nuestra capa boscosa está incluso disminuyendo. Incluso, déjame decir una cuestión. Ajá, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en la zona fronteriza? En todo el Caribe. ¿Qué está pasando en la zona fronteriza? ¿Qué está pasando en la zona fronteriza? Por eso, eso no es clandestino. Como la supuesta extracción, esta patana trayendo y que arena de los ríos y que clandestinamente. No. ¿Qué está pasando en la zona fronteriza? Una devastación. ¿Quién produce esa devastación? Bueno, los amigos del país vecino, confabulados con dominicanos. Sí, así es. Pero te decía, hay un acuerdo de hace años entre República Dominicana, Cuba, creo que Puerto Rico, es decir, el Caribe, para crear el cordón boscoso que corresponde. Pero tú vas a Cuba y allí busca desde el satélite, verá ese país totalmente verde. Pero el nuestro, lamentablemente, por lo que tú acabas de decir, por los vecinos nuestros que vienen a cortar para producir carbón y por la desidia de las distintas autoridades, no es más, y por la irresponsabilidad de nuestros propios dominicanos, que se le da trepito, dañar un río como cortar árboles. A donde quiera se da eso aquí, ¿eh? Incluso legalmente en Dominicana, un árbol en tu casa tú no lo puedes cortar sin el permiso del ministerio. Pero aquí no te tiene conciencia de eso y
Óyeme, un árbol de 10 años es un frondoso árbol y para tú cortarlo hay que esperar un tiempo sumamente largo para poder cortarlo. Pero digo, para poder que, que si tú siembras de nuevo, para poder tener un árbol frondoso, hay que esperar mucho tiempo. Entonces, no es posible hacer el corte indiscriminado y además hay por ahí lo que le llaman bosques para corte medidos, pero no, aquí lo cortan como le dé la gana, lamentablemente. Bueno, el comentario que estamos haciendo... Y espérate, uno de los daños extraordinarios que se le está haciendo al planeta, y aquí se está contribuyendo en Dominicana, es que los plásticos, botellas, los envases térmicos, plato, vaso, cuchara, el llamado sorbete, todos esos envases le hacen un daño tremendo al planeta, a las cuencas hidróficas, ¿cómo se llama? El agua, todas las cuentas de agua que tenemos, hidrográficas, y además a nuestros animales acuáticos, les hacen un daño tremendo. Entonces, aquí no hay conciencia de eso, aquí se trabaja como el que se me importa, y las autoridades no están poniendo. Óyeme, aún 8 meses, las autoridades actuales no están en eso. No están en eso. Las actuales incluso. Y no quiero decir las actuales solo, no. Atrás también. No hubo un plan continuo de reforestar, de prever y de limpieza. Y de evitar esos desechos plásticos, lanzarlos a nuestras fuentes acuíferas. Bueno, decía que el comentario lo estamos haciendo a propósito de que en el día de hoy se está celebrando a nivel universal el Día Mundial de la Tierra. Así que quisiéramos verlo a nuestro planeta verde. Ahí está. Vámonos a una pausa y en breve estamos con ustedes. ¿Qué es el coronavirus? Es un virus respiratorio que puede causar enfermedades que van desde un resfriado común hasta complicaciones graves. ¿Cuáles son los síntomas del coronavirus? Fiebre, tos y dificultad respiratoria. En casos más graves puede causar neumonía. Medidas de prevención. Puedes lavarte las manos con agua y jabón de manera frecuente. Al estornudar o toser, cubrirse la boca y la nariz con el antebrazo o un pañuelo. Evitar estar en contacto cercano con personas que tengan síntomas de gripe o resfriado. Recuerda, esta enfermedad puede darle a cualquier persona que tenga contacto con una persona enferma. Bueno, en Andorra, que es una comunidad de España cerca de Francia, allá se está celebrando la cumbre iberoamericana número 27. Y allá está el presidente dominicano, el presidente de la República Dominicana, el licenciado Luis Abinader, representando al país, poniendo su punto de vista, ¿verdad? Y recibiendo la presidencia pro tempore de ese evento internacional. Es decir, República Dominicana, a partir de ahora va a ser la presidente o secretario ejecutivo de ese evento, porque el próximo evento, que va a ser el 28, la cumbre iberoamericana de jefes de estados y gobierno número 28, se va a celebrar aquí en República Dominicana. Y le tocará entonces al gobierno de Luis Abinader organizar ese evento.
Bueno, el presidente ahí, en esa cumbre, planteó la necesidad de que tras el fenómeno del COVID, que deja el COVID, está dejando enormes desafíos a nivel económicos y sociales. Y está planteando el presidente que urge caminar, ¿no?, hacia un nuevo modelo de desarrollo que procure una distribución más justa de las grandes riquezas. La discusión de todo el tiempo. Cada día más los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. Y no hay forma, no hay forma de cambiar. Sí, los pobres aumentan y no hay forma de cambiar ese cuadro internacional. Bueno, hizo una crítica a los países que han acaparado las vacunas, ¿verdad? El presidente hizo una crítica fuerte ahí a esos países, esas grandes potencias que han acaparado las vacunas y no han hecho accesible a los países en vía de desarrollo para que accedan a la vacunación. Hay países que no han podido vacunar todavía a nadie. Y entonces dicen que nosotros tenemos pandemia y no quieren que los turistas de ellos vengan para acá, pero tampoco nos envían las vacunas. Claro, eso es Estados Unidos. Sí. Bueno, entonces, el presidente está planteó, creo que recogió ahí una propuesta que había hecho ya Leonel Fernández de que se cree un fondo internacional para compensar la crisis económica que está ya en el ambiente de estos países y que se va a seguir con el proceso de la pandemia, de manera que se pueda mitigar los efectos de esa crisis sanitaria y económica. Bueno, una cumbre, ¿verdad?, que no ha tenido mucha, por la pandemia misma, no ha tenido mucha trascendencia, porque ha habido una ausencia enorme de jefe de Estado. Como jefe de Estado han asistido el presidente, el rey de España, el presidente de España, el presidente de Portugal, el presidente de Guatemala, que fue donde se celebró la cumbre anterior, y el presidente dominicano, que es el que va a recibir la dirección de la cumbre para el próximo evento que se va a celebrar aquí en República Dominicana. Me da la impresión, Tomás, que este es el primer viaje del presidente. Bueno, fue a Puerto Rico. Sí, pero ya un viaje. Puerto Rico es como ir al patio, al lado. Sí, fue a la juramentación del gobernador. Correcto. Pero en una actividad de esa naturaleza, sí. Es el primero de él. Y me resultó que este es un resultado de la apertura que inició el presidente Leonel Fernández con internacionalizar a la República, a nuestro país. Y pienso que, bueno, aunque sea este el primer viaje del presidente a nivel del exterior en este tipo de eventos, pienso que tiene que representar a la República Dominicana de una manera digna. Y hasta ahora, como tú dices, como no se ha hecho mucha bulla sobre esa cumbre, pero esperamos que el presidente de la República deje bien parada a la República Dominicana en este evento, y como vamos a ser los anfitriones de la siguiente, entonces hay que acelerar los preparativos aún en pandemia. Así es. Bueno, pues pero es importante resaltar ahí, y aunque tú lo dijiste, Tomás, es necesario resaltarlo, que ese problema de las vacunas y de la crisis económica producto de la pandemia, el presidente Leonel Fernández había hecho esas y otras intervenciones, y bueno, que él las recogiera como presidente de la República, la pusiera ya de una manera oficial como Estado ante
una cumbre de esta naturaleza. Creo que es importante eso. Yo no sé si el presidente también trató, si no lo trató en el discurso de la cumbre, creo que lo había tratado en una entrevista. Había hablado del problema haitiano. Y el presidente había dicho que había hablado de la carga que representa, por ejemplo, las parturientas haitianas para el presupuesto de salud, de la migración desordenada que hay. Habló también de la verja perimetral que se propone construir. Y había dicho que República Dominicana ciertamente no puede involucrarse en los problemas de Haití, los problemas políticos que tiene Haití, porque Haití es un país soberano. Nosotros, por norma, no intervenimos en otros países, pero más aún con un país que hemos tenido un conflicto histórico que se trata de hace más de 200 años, o aproximadamente 200 años, ¿verdad? Casi 200 años, de un conflicto de guerra por la separación, por la independencia que se produjo de la parte este de la isla. Es decir, que nosotros no tenemos que meternos en los problemas del pueblo haitiano. Ahora, sí urgió, y ahí sí estamos de acuerdo, de que la comunidad internacional asuma su responsabilidad para sacar a ese país del atolladero en que se encuentra. Porque Haití está metido en un atolladero y nosotros, como país vecino, recibimos las repercusiones de ese atolladero en que está metido el pueblo haitiano. Óyeme, es que es inevitable. Mientras Haití no se recupere, nosotros vamos a tener ese dolor de cabeza, porque somos los que estamos más próximos y no hay forma. No hay forma, por más que se quiera corregir en la frontera. Hemos repetido aquí muchísimas veces que la frontera nuestra es como un colador, tiene poros por donde quiera, y el pueblo haitiano, buscando mejoría, buscando comida, inevitablemente cruza para acá. Pero no solamente que cruce, es que también hay tráfico de una manera organizada por desaprensivos dominicanos y haitianos que tienen eso como un negocio. Entonces eso siempre va a ser un dolor de cabeza, y bueno, por lo tanto, que el presidente en esa cumbre internacional dijera que hay que resolverlo, que la comunidad internacional, los principales países que han estado succionando beneficios directos de ese pueblo, de ese territorio, que también aporten a esa solución, porque si eso no se soluciona, nosotros vamos a tener ese dolor de cabeza permanente vamos a tener ese dolor de cabeza. Y no es que uno tenga una actitud personal en contra del pueblo haitiano, no. Nosotros creemos que es un pueblo, lamentablemente, que está atravesando por una situación difícil, y sus dirigentes políticos no dan pie con bola, porque tampoco tienen en la cabeza cómo buscar solución a la problemática haitiana. Oye, la situación está tan crítica en Haití, que la Iglesia Católica suspendió sus actividades religiosas por la ola de secuestro. Imagínate. Que lo ha afectado a ellos. Han secuestrado monjas, han secuestrado sacerdotes, etcétera, etcétera. ¿Tú te imaginas? Entonces, cuando un país llega a esa situación, ya eso es lo máximo. Entonces, muy bien por el presidente que trató en ese foro internacional el asunto de Haití. Y ahora que va a tener la presidencia de esa cumbre iberoamericana, cuando se vaya a celebrar aquí, tiene entonces que seguir enfatizando el presidente Abinader en ese tema. Hasta solicitar resoluciones. Claro, yo pienso. Porque la comunidad internacional no puede darle la espalda a Haití. República Dominicana no puede encargarse de Haití. No puede, porque no tiene posibilidad ninguna para hacerlo. Más de lo que hemos hecho no podemos. Nosotros tenemos un presupuesto. Y hemos hecho demasiado. Tenemos un presupuesto pequeño, tenemos muchísimas dolencias en todos los órdenes país pobre. Nosotros somos un país pobre, que tenemos muchísimos pobres, en las áreas prioritarias, educación, salud, vivienda,
fuente de trabajo. Nosotros tenemos muchísimas deudas con la sociedad como país. Y si nos tiramos también el problema del pueblo haitiano, nosotros no podemos resolverlo, ni lo nuestro ni lo de ellos. Así es. Miren, pasando a otro tema, un tribunal que está conociendo el caso, el juicio de Odebrecht, de los inculpados, ¿verdad? En el caso de Odebrecht, el tribunal acaba de tomar la decisión de no aceptar las declaraciones premiadas que el Ministerio Público quería incorporar en el juicio. Es decir, aquellas declaraciones donde los ejecutivos de Odebrecht decían que habían pagado sobornos a políticos y empresarios dominicanos para construir obras en República Dominicana. Así que el Tribunal Colegiado del Distrito Nacional mantuvo su decisión y dejaron fuera las declaraciones que serían utilizadas por el órgano acusador, que es el Ministerio Público, para probar el expediente de corrupción de Odebrecht. Y con esta decisión, pues, le dan una estocada mortal a ese juicio. Claro, las declaraciones juradas eran que yo creo, que quizá, que tal vez fulano cogió, que tal vez fulano recibió, así no. Sin fundamento. Pero tampoco, que aquí viene lo delicado, tampoco el Ministerio Público, no el de ahora, no el Ministerio Público de ahora, el anterior, el Ministerio Público del gobierno de Danilo, el Ministerio Público de Jean Alain Rodríguez y su jefe, le hicieron un daño terrible a la institucionalidad dominicana. ¿Por qué? Porque prepararon un expediente motrenco. Para que se pudiera caer. Un expediente selectivo, sin fundamento, para que se cayera como se está cayendo el expediente ahora. Y eso es muy lamentable si queremos emprender una lucha seria contra la corrupción. Oye, Odebrecht, como compañía, revisamos América Latina, y no fue República Dominicana solamente, fueron muchos países en los que hubo este festín de corrupción. Ahora, Dominicana, que es uno de esos países, tiene que hacerle frente. Aún lo que tú acabas de plantear, de que elaboraron expedientes con el objetivo de que pudiera caerse, que pudiera fallar y que no diera al traste con lo que es una línea real de limpiar todo lo que huela a corrupción. Sin embargo, nosotros creemos que aquí hay que echar para adelante y hay que evitar el que muchos ciudadanos que van a puestos de todos los niveles crean que por un puesto es un premio a hacer y deshacer de una manera corrompida, incluyendo el sector privado, porque el sector privado es uno de los que primero actúa para corromper. Entonces, creemos que hay que dar notas, hay que dar duro en la mesa para que emprendamos una jornada definitiva de limpiar la mente de la gente de que cree que la corrupción se puede hacer y después dejarlo así como si nada, porque
como en aquellos tiempos atrás, que los muertos de campaña, así se quedaban como muertos de campaña. No, en la corrupción hay que definitivamente darle el frente, porque no podemos, en un país tan pobre, seguir mermando a costilla de que la corrupción nos permita a unos cuantos obtener pingos de beneficios en base a lo mal habido. Dicen que este es un país muy especial. Especial. Y parece que sí. Especialísimo. Sí. Odebrecht admite que entregó soborno por 92 millones de dólares. Fue más la cantidad. ¿Por qué? Este juicio que se está conociendo de Odebrecht sacó a Punta Catalina, que ha sido la mayor inversión que ha hecho el Estado Dominicano en toda su historia. Cerca de 3.000 millones de dólares. Con los terrenos que se compraron ahora de Punta Catalina. ¿Y de quién eran esos terrenos? De una familia que es dueña de la República Dominicana. Entonces, Odebrecht admite eso, pero nadie recibió ese dinero. Pero ese dinero se dispuso. El único que dijo que recibió 10 millones de dólares, pero que fue para la campaña del PLD, fue Temito, que le se montaba, pero nadie más ha recibido, nadie recibió. Ni senadores, ni diputados, ni funcionarios, ni directores, nadie recibió nada. ¿Qué cosa? Entonces, ¿y entonces dónde están los 92 millones? Yo no sé. Porque si Odebrecht confirmó que ellos lo entregaron, dispusieron de ese dinero, tiene que estar distribuido. O está guardado por ahí en algunas bóvedas. Este es un país muy especial. Es decir, que los 22 millones se quedaron distribuidos, sí, pero y no se sabe cuál es la sanción, a quiénes sancionar. Bueno. Lamentable. Pero bien, ahí está el caso de Odebrecht. No es, vamos a ver hasta dónde llega. Ahí no encaja que la corrupción se detiene en la puerta de mi despacho. Ni siquiera eso encaja ahí. Mira, la presión de la opinión pública ha obligado al Ministerio Público a tener que incluir al coronel César Mariñez Lora, el coronel comandante del operativo llevado a cabo en Villa Altagracia, que dio al traste con la muerte de la pareja de evangélicos, de pastores, de predicadores, que cumpliendo una actividad religiosa en Villa Altagracia se trasladaban a Santo Domingo y que supuestamente fueron confundidos, acribillados, como ya todo el pueblo lo conoce. Resulta que en este país, que es muy especial, la cosa se quiere romper siempre por lo más delgado. Inmediatamente se produjo el hecho, agarran a 6 policías, a la patrulla que operó, los 6 policías. Pero por nada del mundo se quiso tocar al coronel César Mariñez Lora. En ningún momento. ¿Por qué? Y ha sido la presión de la opinión pública que ha obligado al Ministerio Público a tener que incluir al coronel, porque él fue que dio la orden. De los 42 disparos. Él fue que dio la orden. Incluso es tan así que un fusil asignado a él le fue entregado a la patrulla. Es tan así que a los pocos minutos de ocurrido los hechos, él apareció en la escena del crimen. Entonces, ¿cómo es posible que no se le quisiera incluir, que no se le quisiera tomar en cuenta? ¿Tú recuerdas, Tomás, cuando en un motel
creo que era del sur, hubo un intercambio muy fuerte porque habían 2 hombres apetrechados que habían asaltado un banco aquí en la ciudad. Sí, el hijo del general Percival. Y ahí hubo bastante disparo porque había enfrentamiento. Ahora, en este caso de Villa Altagracia, el carrito blanco que ellos confundieron con el que parecía a uno de los que se robaron una pasola, no salió nunca salió un disparo de ese auto. Y a ese auto recibió el impacto de 42 proyectiles sin haber tenido respuesta de parte de los ocupantes del vehículo. Entonces, es que estábamos ansiosos de un espectáculo o estábamos ansiosos de disparar o había algo entre mano para llamar la atención o querían hacer saltar de algún puesto a alguien, porque óigame, en la institución llamada del orden hay grupos que cuando quieren crear una situación difícil a algún incumbente arman un lío. Eso es uno de los puntos por la necesidad que hay que reformar a esta institución. Ahora, a ese coronel... Ya yo no sé si hay que reformar, yo creo que... No, reformarla no, es cambiarla. Es refundirla. Total. No, ningún refundirla, Tomás. Es totalmente crear una institución. Pero no vamos a cambiar Eso el es tema. un tema de... sí, correctísimo. ya, de largo alcance. El hecho es que la cultura que estaba ocurriendo o que ocurre en Dominicana en estos tipos de hechos es que se escudan los demás arriba y lamentablemente los de abajo, los chiquitos, son los que siempre salen a flote, son los que solo salen como responsables, son los que siempre salen sancionados, son los que salen deshonrosamente lo sacan deshonrosamente de la institución llamada del orden. Pero ahora, yo no sé si es necesariamente por lo que tú acabas de decir, de que hubo mucha presión a nivel de la sociedad y que tuvieron que, por lo tanto, llamar al coronel Mariñez. Yo pienso que tiene que ver con otras cosas también, porque el desorden que hay es tal que no solamente fue que él dio las instrucciones para el disparo, para esa cantidad de disparos. Porque, óigame, no es posible que nosotros hayamos repetido en varias ocasiones en este programa, en varias semanas, que nosotros tenemos una policía que tiene unos mecanismos de inteligencia de verdad, que tienen suficiente capacidad de investigación. Entonces para ese caso, la investigación, la inteligencia no dio al traste y acribillaron a una pareja joven de esposos que no tenían absolutamente nada de dañino para la sociedad. Entonces hay que ir más allá. Hay que ir más allá y yo estoy creyendo que no solamente es el coronel. Mira, así es, fue la presión de la sociedad la que llevó a cabo. Pues entonces que la sociedad siga presionando para que averigüe qué es lo que hay después. No, claro, porque era que lo iban a dejar, como lo han dejado en otras ocasiones, a él y a otros que han cometido delitos en la policía. Ese coronel César Mariñez Lora era reincidente ya en otros hechos, incluso de sangre, ahí mismo en Villa Altagracia, y nunca se le hizo caso. Wow. Hay 2 hechos de sangre en Villa Altagracia. Uno de un joven que tuvo un accidente y que apareció muerto en el cuartel de la policía, de un joven que apresaron en el toque de queda, salida de su trabajo. El joven protestó, parece que se airó,
acusó que a él lo tenían detenido, pero que a los delincuentes que tenían punto de droga lo protegían, etcétera, etcétera. Y al joven le dijeron, vete, a las 12 de la noche para que fuera para su casa. Y fue un policía ya delante de sus hijos y lo mató. Wow. Y se dice que eso fue por orden del coronel, que eso hay que investigarlo. Entonces te digo que fue la presión de la ciudadanía, porque al parecer el Ministerio Público de Villa Altagracia tenía un contubernio con el coronel. Y tuvo incluso que la Dirección de Persecución de la Procuraduría General de la República, que encabeza Jenny Berenice, designar inspectores para que fueran allá a tratar el tema. Porque como nosotros habíamos solicitado aquí en este programa, tenía que involucrarse la Procuraduría General de la República. En esos casos así, sonoros, en esos pueblos pequeños, no se pueden dejar a los ministerios públicos de esos pueblos por sí solos. Tiene que asumir el liderazgo la Procuraduría General de la República, que es la jefa de la investigación. Aquí hay que erradicar eso de que la policía comete atropelía y ellos mismos quieren investigarse para taparse todo. No. Acomodar el expediente. Este hecho ya pone el precedente de que no debe ser así y que el Ministerio Público no debe permitir eso y que la sociedad tiene que exigirle al Ministerio Público que asuma su papel. Y el que no esté en capacidad de asumir su papel, que renuncie a la función, sencillamente, porque ya aquí ya estamos cansados, estamos hartos, como dice un movimiento por ahí, de que funcionarios que tienen que la Constitución le atribuye una función, que le da una categoría, no quieren asumir su función. El que no quiere asumir su función, que deje eso y se lo deje a gente que esté presto a asumir esa función. Eso es así. Vamos a ver si el lamentable hecho de Villa Altagracia trae algunas modificaciones a la mala cultura de dejar pasar hechos lamentables. El presidente de la República, que es el líder de la República Dominicana en estos momentos, tiene la oportunidad de casarse con la gloria. Que no piense, que no piense en reelección, que trabaje para casarse con la gloria y dejar una policía, una verdadera policía, una nueva policía nacional. Vuelve y repite, nueva policía. Es que hay que salir de esa. Nueva policía nacional. Bueno, miren, este sábado se va a conmemorar el 56 aniversario del estallido de la Revolución de 1965. Una epopeya que ha marcado a la República Dominicana. Porque el pueblo dominicano, en la defensa de su democracia, en la defensa de su constitución, empuñó las armas y en la defensa de la soberanía, porque tuvo que combatir, ¿verdad?, la invasión al imperio más grande que tiene el mundo actualmente. Así después del imperio de Roma. Es una conmemoración que hay que prestarle mucha atención. Señores, hemos concluido por el día de hoy su programa Realidad TV. Hagan buen. Y Tomás Uriel les desea que pasen buena noche y que nos veamos en un próximo programa. Hasta la próxima.